Vamos este año, pero las políticas y las noticias en el Perú no cesan. Y ayer mismo la presidenta anunció el aumento del salario mínimo vital, de la remuneración mínima vital, para decirlo correctamente. Y esto nos lleva pues a pedir reacciones al sector empresarial, al sector laboral, y nos lleva también a la necesidad de explayarnos en esa noticia. Y estamos precisamente con un líder empresarial que estuvo al mando, el ingeniero Jesús Salazar Nietzsche, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Estuvo al mando de la Sociedad Nacional de Industrias y ahora, que ya es un past president, sin embargo, mantiene el activismo empresarial por la sostenibilidad de la industria en un instituto que se llama IDIS, Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Ingeniero Salazar, justamente estábamos conversando sobre la necesidad de que el empresariado tenga una opinión política que de una forma llene el vacío de decisiones que tenemos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. ¿Podría explicarnos, por favor, cuál es la posición suya y de su instituto respecto al este aumento del salario mínimo vital? De acuerdo, muy buenos días, gracias Fernando por la invitación. En efecto, yo estuve como presidente de la Sociedad Nacional de Industria hasta junio de este año y luego de ello un poco motivado por ver tantas tareas por hacer en nuestro país y sobre todo por fortalecer la institucionalidad, es que decido continuar esta labor a través ahora del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Lo que hemos visto ayer, Fernando, no es más de lo mismo, ¿no? Es un poco más de lo mismo. Según unas publicaciones que hemos estado revisando en el instituto, 13 de las últimas 15 elevaciones de la remuneración mínimas han obedecido a tiempos preelectorales o cuando el presidente está pues con la popularidad muy decaída, como en este caso. Ahora yo diría que esa estadística ha subido pues a 14 de 16, ¿no es cierto? Porque es evidente que lo que ha hecho el gobierno el día de ayer es un proceso de populismo puro, con las ganas de congraciarse con la población, pero lo que no se ha dado que asciende cuenta, más o menos a cuánto. Se calcula que más o menos 2 millones de personas podrían estar recibiendo el salario mínimo y tendrían que recibir más, o la a ver, informalidad es tal que muchos no van a llegar a acatar esta ley. vamos a poner un poco en contexto para que nos entiendan todos. La remuneración mínima vital, según Constitución, debe ser tratado en el Consejo Nacional de Trabajo y tiene que ser un acuerdo tripartito. Y eso lo manda la Constitución. Una interpretación que ha hecho el Poder Ejecutivo es como no hay acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, decide el Poder Ejecutivo. Eso no lo dice la Constitución. Ahí hay un primer problema. Segundo, Perdón, ¿eso es la Constitución o una ley orgánica es la Constitución. del Consejo? No. En la Constitución Nacional? habla del Consejo Nacional de Trabajo tripartito que decide, entre otros puntos, el aumento del salario mínimo Claro, vital. pero si no hay consenso, alguien tiene que tomar una decisión. Bueno, es que por eso es que obliga a la Constitución a que las tres partes se junten, acuerden y dictaminen. Y eso es lo que debemos aprender en el Perú, a buscar consensos, no simplemente a patear el tablero porque no hay La acuerdo. presidenta dijo que lo hicieron, lo buscaron, pero como no hubo un acuerdo, entonces el Poder Ejecutivo dice, bueno, yo tengo que decidir. Correcto, nuevamente. Una suerte de dirimencia. Correcto, pero eso no lo dice la Constitución. Y creo que cualquiera que interprete el espíritu de la Constitución dice, a ver señores, siéntense las tres partes que tienen que ver con esto y pónganse de acuerdo. Busquen una salida. Pero no es que, bueno, al que no, como no se ponen de acuerdo, el ministerio decide el incremento. Claro, Y es antitécnico. pero en todo caso, quizás sí es legítimo legalmente que ante la falta de un consenso, el gobierno había decidido, pero es muy legítimo que usted objete esa decisión por las razones que, por favor, sígalas explicando. Ahora, mire, casi el 70% de los empleados que tiene la micro y la pequeña empresa, que son, usted sabe, el 99.4% de las empresas en el Perú, o sea, casi todos, por eso yo creería que es un poco más de los 2 millones inclusive, ganan el sueldo mínimo. Entonces, ¿a quién se está golpeando con esta decisión?
al gran empresario, al mediano empresario. No, se está golpeando al micro y al pequeño empresario. Nuevamente, por ejemplo, yo tengo en mi industria más de 350 familias colaboradores y ninguno gana el sueldo mínimo, porque las grandes empresas estamos un poco por encima de esos márgenes. Entonces, ¿a quiénes se está empujando nuevamente a la informalidad? A los micros y pequeños. Cuando usted dice empujar a la informalidad es porque digan, bueno, ya no voy a poder pagar ese sueldo, correcto. por más bajo que sea, Correcto. pero no voy a poder pagarlo, entonces me vuelvo a la informalidad de la que me había costado tanto salir. Ahora, esto no lo decimos nosotros en el IDI, sino hemos estado buscando información. Hay un informe muy interesante que publicó el BCR, un cuadro que ha hecho la OECD, donde hay una correlación directa y está muy bien fundamentado entre el incremento de la remuneración mínima vital y por el otro eje está el ratio entre el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima vital y el sueldo promedio de cada país. Cuando estos dos puntos se van acercando, como es en el caso del Perú, que estábamos en el 60% y hoy estamos en el 67.5%, la remuneración mínima respecto al promedio de sueldos del Perú, que es más o menos 1.600 y pico de soles, la informalidad aumenta. ¿Y qué dice el BCR? Que cada 10% que se suba la remuneración, el trabajador formal decae en 2%, en 2.5%. Mire la proporción. Entonces, a todas luces, lo que se ha hecho ayer es crear nuevas condiciones para que se incremente la informalidad en nuestro país. Eso es algo que no deberíamos estar pensando. El Perú debe estar pensando en cómo generar puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y o sea, claro, desde el punto de vista de la industria y de quienes llevan las riendas, un aumento del salario mínimo vital es un desincentivo para formalizarse, sobre todo para las pequeñas empresas, no para las grandes que pueden pagar, fuera de ese extremo, que pueden y deben pagar y tienen con qué pagar más, ¿no? Pero entonces hay que preguntarnos por algo estructural, ¿por qué los ingresos son tan bajos en el Perú? Hay una correlación con la productividad. ¿Por qué la productividad está tan estancada e incluso hasta se ha contraído, ¿no? Entraríamos en un campo en el que necesitaríamos varias entrevistas para ponernos un poco de acuerdo. Sin embargo, en resumen. Correcto, en resumen, en el Perú ser formal es muy costoso, Fernando. En el Perú poner empresa es muy complicado. La tramitología y las exigencias que hay para esa formalidad absurda, y yo lo diría absurda porque estamos en un país donde el 80% de los negocios son informales, Fernando. El 80% de los negocios en el Perú es informal. Entonces, ¿qué cosa estamos observando? Que el Perú no encuentra la ruta para hacer que la formalidad sea realmente beneficiosa para el empresario y el emprendedor. Si bajáramos el peso y la carga y lo distribuiríamos entre ese 80% que no tributa nada, las cosas cambiarían en nuestro país. ¿Cómo funciona el emprendedurismo en el país? Uno pone una empresa, inmediatamente a la semana, a los 10 días, nos están visitando las instituciones del Estado. Llámese municipalidad distrital, INDECI o EFA y SUNAT, y puedo seguir con una lista tremenda de instituciones. Pero van a buscarnos ¿para qué, Fernando? Para decirnos cómo nos apoyan para hacer una empresa formal y podamos colaborar con el crecimiento y desarrollo sostenible de nuestro país, o nos van a buscar si tenemos los permisos, licencias, autorizaciones y demás trámites que se exigen. Vamos a seguir hablando de eso y cómo trasladar eso, que el Estado, en lugar de ser una carga, sea un incentivo, ¿no? Un incentivador del desarrollo sostenible después de oír el mensaje de nuestros anunciantes. Siendo las 8:15, nos vamos a oír el mensaje de nuestros anunciantes y regresamos luego en Amplias Noticias. Estamos conversando con el ingeniero Jesús Salazar Nichi. Nuevamente le agradecemos su compañía, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y ahora lo es del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. O sea, sigue en el mismo activismo por hacer industria sostenible en el Perú, y justamente estaba comentando lo que para él ha sido un anuncio negativo ayer, el incremento del salario mínimo vital. No porque se eleve demasiado, no, sino porque para la mayoría de pequeños empresarios, que son los que pagan ese salario, esto es un desincentivo, esto es demasiado y podría regresarlos a la informalidad y a pagar menos sueldos. Correcto.
Justamente por eso viene la preocupación y hablar de hacer industria sostenible. Uno de los puntos es este tema de qué tan sostenible puede ser la empleabilidad en el Perú si casi el 80% es informal. Necesitamos pensar en cómo reducir esa masa de informalidad en el país. Y ante eso, Fernando, coincidirás conmigo que no hay un plan nacional ni una visión hacia dónde caminar. La informalidad sigue incrementándose en nuestro país, sobre todo en las regiones. La informalidad a nivel general en el Perú, laboral, está en más o menos 76%, ¿cierto? Pero hay regiones como Huancavelica, Puno, y puedo seguir comentándote, que están por encima del 90%. Entonces, ¿cómo generar desarrollo sostenible con un 80% de informalidad en nuestras regiones? Eso es imposible. Bueno, entonces ahí es donde viene la gran pregunta, pues. ¿Qué hace el empresariado más allá de dar su opinión, más allá de gestionar sus empresas, por hacer sentir su voz y que esos planes se concreten, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, lo suyo es un instituto que más o menos una ONG, ¿no? Es una organización de la sociedad civil. Cierto. Pero ¿qué más se puede hacer? Estamos a puertas de una campaña electoral. ¿Cómo hacer para que esos planes, esa perspectiva de futuro que usted plantea, esté en la oferta electoral y la mayoría de peruanos vote por ellos? Yo entiendo que el sector empresarial está teniendo un dinamismo expectante en estos últimos tiempos, y también coincidirás conmigo de que son muchos los gremios empresariales que hoy están saliendo a opinar y a emitir política. Eso es hacer Sí, es un política, poco llenar el ¿cierto? vacío que hay. Tenemos Sí. un poder ejecutivo, tenemos congresistas, pero no tenemos en boca de ellos esos discursos de futuro. Entonces, ante ese vacío es necesario que los líderes de la sociedad civil, los líderes de Correcto. todos los gremios, no solo empresariales, por supuesto de los trabajadores también, Cierto. se hagan oír. Sí, y llenar esos vacíos que han sido desgraciadamente llenados en épocas anteriores y actualmente con la representación que tenemos, donde cada vez ha ido destruyendo la institucionalidad. Una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer es participar, y de manera muy activa, haciendo propuestas. Acabamos nosotros de lanzar un libro, Perú, País Sostenible, a través del IDIS, donde damos una visión de Y desarrollo del lanzarse Perú a al la año política de 2050. repente. ¿Perdón? Y lanzarse a la política de A repente. ver, yo creo que ya estamos haciendo política. Yo ya estoy haciendo política desde el momento No, que me refería propongo, como salgo, candidatos opino. algunos. Ahora, ese es otro tema, ¿no? Ojalá cada vez más peruanos de bien que saben cómo hacer las cosas, sobre todo el sector empresarial. Yo sí tengo mucha confianza en que un empresario pueda llegar a estar, que nos represente en el Parlamento, que nos represente en el Poder Ejecutivo. Por supuesto, esa debería ser la medida. Así que yo sí invitaría, y abiertamente, a todos los empresarios que se sumen a un activismo político y, ¿por qué no?, postulen en las Por próximas ejemplo, ¿está de elecciones. acuerdo con esta ley del Congreso de permitir algo que se había constreñido legalmente por todos los escándalos de lavajato y todo? Y se dijo, no, Sí. mejor que los privados no financien campañas políticas electorales. Pero ahora hemos vuelto a Ujú. la legislación anterior que sí permite ese aporte privado. ¿Está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo en la medida que no sean secretos, porque ahí hay una parte de la ley o del proyecto que no me llenaba mucho. Yo sí entiendo que el privado tiene todo el derecho de usar sus recursos a favor de la campaña de alguien que le considera la mejor opción para su país, y lo puede hacer no solamente un privado, cualquier persona que decida hacerlo. Sin embargo, cuando se pone en la ley y que por tal monto no va a ser comunicado el nombre de quien está aportando, eso sí me parece que no es transparente. Yo creo que los aportes tienen que ser sumamente Sí, transparentes, pues hay ¿cierto? una ley que diría que esto lo maneja el Banco de la Nación y Sí, la sí, OMPE sí. sí sabría quién es, Eco. pero no se sabría porque así algunos empresarios que no quieren Claro. pasar por el roche de que se Eco. sepa que han aportado a alguien, sin Desde, embargo, y sí desde puedan ese hacer. momento que tú decides, Fernando, en aportar, pero no digas que te estoy apoyando, ya suena feo. Eso ya no suena tan transparente, ¿no? Yo creo que el empresario debe salir y decir, ok, yo creo que la opción que más favorece a nuestro país es esta, y yo como empresario voy a apoyar esa opción. O he encontrado que hay estas varias opciones, porque no solo estamos hablando de una opción presidencial, estamos hablando del Congreso. Es correcto. Ahí estamos viendo que ahora la mayoría de decisiones que nos asustan, bueno, lo de la remuneración mínima vital es del gobierno, pero el Congreso
ha dado varias leyes, ha tomado varias decisiones que los empresarios se han puesto en alerta, ¿no? Es Entonces hay correcto. que mejorar esa calidad de la representación nacional. Necesitamos mejorar la calidad y para eso hay dos opciones que nos toca trabajar de aquí al 26, que yo ya muchas esperanzas no tengo, sin embargo tengo que seguir siendo optimista. Tenemos que trabajar en cuanto a la educación política de la población, porque no nos quejemos que tenemos un mal Congreso y una mala representación, porque somos nosotros los que elegimos, no sabemos elegir. Necesitamos generar mucha información y cultura política para que el electorado cada vez vote mejor. Eso es un trabajo inmediato que hay que realizar. Y segundo, es postular, es invitar a que los peruanos que tengan claro qué hacer con nuestro país y sepan a dónde conducirlo, postulen y se animen y mejorar la oferta electoral. Son dos cosas que necesitamos hacer en el cortísimo plazo. Pero, por ejemplo, podrían apostar, ¿no? Que una ONG, algo así que diga, recomendamos a estos candidatos en tal partido, en tal otro y en tal otro, con lo que quedan plurales. Yo creo que sí, y eso es lo que hay que hacer. Eh, yo ya entiendo y estoy viviendo ese movimiento empresarial, Fernando, donde cada vez se opina más. Y yo no tengo ninguna duda que en esta campaña electoral vas a ver a muchos empresarios hablando y opinando sobre las diferentes opciones. Yo creo que el Perú, ante esta gran diversidad de candidatos que tiene, que tampoco es bueno, porque vamos a llegar al final a polarizar todo, ¿no? Cuando hay mucho fraccionamiento, ¿quiénes son los que triunfan? Los extremos, ¿no es cierto? Y eso es lo negativo para el país. Pero bueno, vamos a seguir convenciendo a buscar alternativas de unificación, de alianzas, para tener alternativas pro desarrollo sostenible en nuestro país. ¿Y Para cuáles el son los 26. pronósticos para el 2025? La presidenta ya despide el año con un anuncio que, celebrado por varios, hay que reconocerlo. Hay gente que sí se va a beneficiar con esto. No sabemos qué tan sostenible sea ese beneficio. Ahí es donde Correcto. entran a tallar todas las objeciones que usted ha hecho, pero va a ser celebrado por algunos. Pero ¿qué se puede esperar el 2025 A de ver, un Congreso que ha aumentado considerablemente su presupuesto y sus decisiones que llevan a muchas políticas que el Ejecutivo tiene que implementar resultan siendo deficitarias porque baja la recaudación, aumenta el déficit fiscal y vamos a terminar endeudándonos? hay varios ratios y factores que nos hacen pensar que no podríamos estar esperando un buen 25. Sin embargo, creo que estamos a tiempo de rectificar varios temas. Primero, yo creo que el triunfalismo no nos lleva a nada bueno. Yo escucho decir seguidamente al ministro de Economía y a la Presidenta de la República hablar sobre este famoso 3.1% de crecimiento del PBI de este año. 3.2 ya lo están pe- ajustando. Sí, correcto, pero a ver, para mí, para muchos peruanos, es un crecimiento mediocre y le digo perfectamente por qué, porque venimos de un decrecimiento del año pasado en un factor de 0.4, menos 0.0%. 0.6%, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha habido este año es un rebote estadístico natural y no se le puede atribuir a ninguna fuerza interna que haya sido positiva para esta generación. Más aún, si a eso le sumo las condiciones externas de precio de los minerales que nos llevó a este crecimiento, entre comillas, no, pues, o sea, no hay nada de qué sentirse orgullosos en la gestión interna. Proyectar para el próximo año 3% es volver a decir que hay mediocridad en la visión del desarrollo de nuestro país. Si el Perú quiere incorporar a la masa de nuevos jóvenes que ingresan a trabajar año por año, que son más o menos 300.000, o si queremos salir de la pobreza o sacar de la pobreza más peruanos, no podemos crecer menos del 5, Fernando. Y ningún economista me podría contradecir cuando nosotros desde el IDE decimos que el Perú puede crecer del 5 para arriba. Y ningún peruano le va a contradecir en que debemos crecer del 5 o 6%. Y necesitamos crecer. Por lo menos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jesús Arnichi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por darnos su reacción ante el aumento del salario mínimo vital, que le parece que no es sostenible, y por el paisaje que nos da de que no puede esperar el 2025.